¿Quieres que tu hijo, sobrina, nieto o ahijada comience a aprender español? Entonces, empieza por algo que la mayoría de los niños adora: los cuentos. Todos crecimos escuchando cuentos clásicos como Hansel y Gretel, El Principito o Alicia en el País de las Maravillas. Pero, ¿qué tal descubrir historias escritas originalmente en español? En este video te voy a recomendar 5 historias infantiles escritas en español. Y en la descripción del video encontrarás enlaces a librerías digitales o páginas web en las que puedes encontrar estas historias. Además, encontrarás un enlace para descargar la transcripción gratuita del video. ¿Tienes el pijama listo? Llegó la hora del cuento antes de dormir. 1. La historia de Jivan y otros cuentos colombianos. Entre los cuentos populares latinoamericanos tenemos la historia de Jivan, un cuento colombiano de los indígenas paenses. El cuento narra la historia de cuando hace mucho tiempo los jóvenes de la comunidad expulsaron a los ancianos porque decían que no hacían nada. Jivan fue el único que defendió a los ancianos y se fue con ellos a otro lugar en donde fundaron otra comunidad. Con el paso del tiempo, la comunidad de los jóvenes se convirtió en un caos y la gobernaban con tiranía. Pero Jivan logró convencer a una parte de la comunidad para castigar a esos tiranos y recibir de nuevo a los ancianos. Esta historia la puedes encontrar en varios libros de leyendas y mitos colombianos o recopilaciones de cuentos de América Latina. Es una historia interesante tanto para niños más pequeños como para jóvenes. En la descripción del video te dejo el enlace de un fantástico libro en línea gratuito con 30 cuentos tradicionales colombianos, incluido la historia de Jivan. Así que tienes una excelente opción para descubrir un cuento nuevo cada día. 2. Garbancito. Garbancito era un niño muy alegre y muy listo que siempre ayudaba a su familia. Y puedes imaginarte, suponer por qué lo llamaban Garbancito. Pues porque tenía el tamaño de un garbanzo. Era chiquitito. Por eso siempre iba cantando por ahí: pachín, 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 mucho cuidado con lo que hacéis, pachín, 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 a Garbancito no piséis. Un día un buey sin querer se comió a Garbancito y su madre tuvo que hacer estornudar al buey para recuperar al pequeñín. Quizás esta historia te resulte familiar. Es muy posible porque es muy similar a la famosa historia de Pulgarcito. Pero esta es la versión española, una versión muy antigua, basada en una versión catalana. Es un cuento muy popular en España que ha pasado de generación en generación. Así que encontrarás a personas de todas las edades que conocen muy bien esta canción. Este cuento es perfecto para niños pequeños. En la descripción del video te dejo el enlace a una página web que tiene cuentos infantiles para niños pequeños. Y si estás en Europa,
puedes buscar en Amazon alguna edición en formato físico de este cuento publicado junto con otros cuentos clásicos españoles. Incluso hay algunas ediciones hechas para aprender español. 3. La jirafa y otros cuentos de Juan José Arreola. La jirafa es un animal fascinante. Dios le dio ese cuello largo para poder alcanzar los frutos que están en la parte más alta de los árboles. Tiene un circuito nervioso de 12 metros y hace acrobacias para beber agua. La jirafa es uno de los cuentos de uno de los escritores mexicanos más importantes del último siglo, Juan José Arreola. Forma parte de uno de sus libros más famosos, Bestiario, que reúne una serie de cuentos y fábulas muy breves, protagonizadas por animales, a modo de un bestiario, un diccionario de bestias medieval. Realmente la obra de Juan José Arreola es para todas las edades. Incluso podríamos decir que es más bien literatura para adultos. Sin embargo, hay una versión muy hermosa del Bestiario y otros cuentos de este autor para niños, que va ilustrada con dibujos hechos por niños de diferentes regiones de México. En la descripción del video te dejo un enlace a este libro en línea gratuito publicado por la Secretaría de Cultura Mexicana. 4. Los hermanos Ayar y otras leyendas peruanas. La historia de los hermanos Ayar es una leyenda peruana que cuenta cómo el único hermano que sobrevivió de los 4 hermanos Ayar fundó el imperio Inca junto con su esposa y las viudas de sus hermanos. Hay varias versiones infantiles de esta leyenda que puedes leer, escuchar o ver en línea. Una de ellas disponible en Amazon y en formato de audiolibro en Audible, incluye esta y otras 24 historias tradicionales peruanas, como la leyenda de Amaru y el cóndor, que explica por qué el cóndor se convirtió en un animal sagrado en muchos lugares de América del Sur. En la descripción del video te dejo el enlace a este libro con varios cuentos peruanos y a otras publicaciones, otras versiones de la historia de los hermanos Ayar en línea. 5. Cuando sea grande, de Elsa Bornemann. El protagonista del cuento Cuando sea grande es un niño chiquitito que cuenta cómo es vivir en un mundo lleno de gente grande, muy grande, como gigantes. Y espera que al crecer no se olvide de cómo era ser chiquitito, de cómo se sentía al ser chiquitito. Este hermoso cuento de la escritora argentina Elsa Bornemann es un cuento que promueve la libertad de los niños para expresarse y entender sus derechos. En la descripción del video te dejo el enlace a un libro de varios autores argentinos, un libro digital gratuito llamado Cuento con Vos, que incluye la historia Cuando sea grande. Es un libro que aborda, que trata el tema
de los derechos y la autonomía de los niños. Es una opción genial para leerle a niños y niñas pequeños. La ñapa. Para terminar, te traigo la ñapa, como diríamos en Venezuela. Es decir, una recomendación extra. La novela La Resistencia, que forma parte de la trilogía Memorias de Idún, de la escritora española Laura Gallego. En este caso no es un cuento infantil, es más bien una novela juvenil que se publicó hace 20 años y desde entonces se ha convertido en un gran éxito entre los jóvenes españoles. Así que no es un libro para el público más pequeño, pero es una buena opción si quieres compartirla con algún adolescente o incluso si tú quieres practicar español con una emocionante saga de aventuras fantásticas. En la descripción del video tienes el enlace a la página web de la autora.